¿Qué tal? Buen día. Soy el alumno Angelo Bautista Gil. En esta oportunidad vamos a explicar los elementos de un instrumento. Como sabemos, el instrumento tiene cuatro elementos, ya sea el elemento detector, medidor, acoplador y indicador. En el velocímetro tenemos nuestro elemento detector, que va a ser el tubo pitón y las tomas estáticas. Esta va a detectar la presión. Va a entrar la presión del tubo pitot o presión total directamente al diafragma, y la toma estática va a entrar por ahí la presión atmosférica, que se va a ir directamente al instrumento, a la caja del instrumento. Esta diferencia de presiones va a tener, va a tener como resultado la presión dinámica. Esta presión dinámica va a ser acoplada a través de unos engranajes y se va a transmitir por la aguja para tener una indicación en la carátula del instrumento, para indicar a cuánta velocidad va el avión. En el altímetro, este instrumento va a captar la presión a través de las tomas estáticas, lo cual esta presión estática va a ir directamente al instrumento, y las cápsulas aneroides van a estar a una presión estándar de 29,92. Esta se va a expandir o contraer de acuerdo a la presión que ingresa. Si entra una menor presión por el puerto estático, estas cápsulas aneroides se van a expandir, dando una indicación de... En la parte frontal del altímetro cuenta con una perilla donde nosotros podemos apreciar en la ventanilla de Boltzmann las diferentes presiones que podemos colocar, ya sea en pulgadas de mercurio o en milibares. Además de eso, cuenta con dos agujas, una mayor y una menor, lo cual la menor nos va a indicar que son miles de pies, y la mayor nos va a indicar centenas de pies. El tubo burdo es un manómetro de presión más común. Este tiene un punto de entrada de presión, lo cual, conforme la presión va a aumentarse, el tubo burdo tiende a enderezarse o erectarse, y conforme va disminuyendo tiende a encurvarse. Este movimiento se transmite mediante un sistema de palancas y engranajes, y lo cual nos va a indicar mediante una aguja la presión que tiene este manómetro, ya sea en PSI o en bares. En la actividad de los giróscopos, nosotros trabajamos con el indicador de actitud y el indicador de rumbo. En la parte interna de estos instrumentos cuenta con giróscopos, los cuales van a trabajar bajo los principios giroscópicos de rigidez en el espacio. Este instrumento, para su funcionamiento, necesita una bomba de vacío, lo cual se va a usar aire de succión, y vamos a tener un indicador de succión en la cabina, lo cual va a trabajar de 4,5 a 5,4 pulgadas de mercurio. Este, una vez ingrese ese aire de succión en el momento de rumbo, este va a hacer girar el giróscopo a una cierta cantidad de RPM. El indicador de actitud cuenta con dos escalas, una escala de banqueo y cabeceo. En la escala de banqueo, cuando nosotros realizamos un viraje, ya sea a la derecha o a la izquierda, de 20 grados, esta escala va a medir el ángulo formado entre el horizonte y el eje lateral del avión. Mientras que en la escala de banqueo, cuando nosotros ascendemos, ya sea tenemos un ascenso de 10 grados o de 20 grados, esta escala va a medir el ángulo formado entre el horizonte y el eje longitudinal del avión. El indicador de rumbo incorpora internamente un giróscopo horizontal, de tal modo que nosotros, cuando realizamos un viraje a la derecha o a la izquierda, esta carátula del instrumento se va a mover, y el giróscopo va a permanecer rígido en el espacio por su propiedad, apuntando hacia el norte magnético. De esta forma va a medir el ángulo del viraje. En la actividad del uso del osciloscopio se genera una onda con una frecuencia de 7,2 kHz y una amplitud de 9,6 voltios pico a pico. Una vez
ya en el osciloscopio podemos ver cómo, cómo estos valores de voltaje pico a pico, periodo y frecuencia están plasmados y saber un por qué sale eso, se usa las siguientes fórmulas. Nosotros en el osciloscopio observamos que tenemos un voltaje pico a pico de 9.6 voltios. Nos dice que cada cuadrito vale 1.6 voltios y medimos de forma vertical y nos dice que hay 6 cuadritos y se multiplicaría 1.6 voltios por 6, lo cual nos va a dar 9.6 voltios de pico a pico, dándonos la amplitud total de la señal. Y para hallar el voltaje pico solamente sería la mitad, ¿no? Que sería 1.6 voltios por 3, lo cual nos va a dar un voltaje pico de 4.8 voltios. Nosotros para hallar el voltaje RMS aplicamos solamente la fórmula, nos dice que tiene como resultado 3.4 voltios. Y para hallar eso solo dividimos 4.8 voltios sobre raíz cuadrada de 2, lo cual nos va a dar la 3.4 voltios. Para nosotros hallar el tiempo, hay un cuadradito en la parte superior que nos dice que cada cuadradito vale 20 microsegundos. Y tenemos 7 recuadros de forma horizontal, desde cuando comienza la onda hasta que termina. Eso nos da un tiempo o periodo de 14 microsegundos o 0.00014 segundos. Para nosotros hallar la frecuencia, como ya tenemos el tiempo, solamente reemplazamos y nos dice que tenemos una frecuencia de 7.2 kHz. Nosotros para calcular lambda utilizamos la fórmula, solo velocidad del sonido sobre frecuencia, lo cual nos va a dar una, una, una longitud de 42 kilómetros, lo cual en este caso sería un caso irreal, lo cual no sería posible construir una antena con esas dimensiones. Ya en el sistema síncrono nosotros usamos una alimentación de 26 voltios de corriente alterna y 400 Hz. Esta está compuesta por rotores y estator. El estator está conformado por el eje X, Y y Z. Nosotros cuando realizamos la medición en diferentes grados, se ve que en los diferentes ejes, ya sea a 50 grados, a 150 grados, tenemos valores menores y mayores de voltaje. Esto se debe a que el voltaje inducido en los diferentes ejes varía con respecto al ángulo, porque el campo magnético cambia la posición angular en los ejes XY, XZ y YZ. Lo máximo que se esperaría medir en este sistema síncrono sería voltajes máximos de 13 voltios o 14 voltios, lo cual respecto a las mediciones se encuentra en fase. Este quiere decir que el sistema está funcionando correctamente.